¿Cómo están? Soy el pastor Daniel y este es un podcast diferente porque los tiempos que nos están tocando vivir son diferentes. Toda esta situación global que afecta nuestros espacios locales con esta pandemia del coronavirus trastornando nuestras rutinas, cambiando nuestras agendas y de pronto, si lo puedo decir de alguna manera, trastornando la forma acostumbrada, rutinaria, casi mecánica, yo diría que en piloto automático de lo que hacemos como iglesia. Y me tardé varios días. Esta es quizás la primera, es la primera vez que voy a hablar en medio de toda esta situación desde esta plataforma que se llama Conexión Pastoral. Y hablarle a los pastores, hablarles a los líderes de la iglesia, hablarle a cada miembro de la iglesia del Señor, no importa denominación, no importa tus valores o tu teología. Pensé mucho, porque mi gran dilema y mi oración delante del Señor es: Señor, ¿cuál es nuestra contribución desde Conexión Pastoral? ¿Cuál va a ser nuestro aporte de parte tuya a la iglesia, a la sociedad, si tenemos que hablar, si tenemos que decir algo? Honestamente no he aparecido en ningún medio social, ni he grabado nada antes, porque en oración y en reflexión profunda no quería hablar por hablar, no quería decir lo que todos están diciendo, y no por menospreciar lo que todos están diciendo, porque muy probablemente sea necesario que digan lo que todos están diciendo. Pero sentía que mi responsabilidad delante del Señor era, si voy a hablar algo que contribuya a este tiempo. Que realmente no sea yo, sino sea la voz del Espíritu Santo, quizás provocando el diálogo en la iglesia, la reflexión o la confrontación en un área en la que no estamos hablando. Y desde esa perspectiva quiero proponerte que conversemos no tanto cómo vamos a hacer iglesia, sino quizás una de las preguntas que necesitamos contestarnos como iglesia hoy es cómo vamos a ser la iglesia del Señor. Hay una diferencia entre hacer y ser. Siento que todos estamos hablando de cómo vamos a hacer, las llamadas entre pastores, cuando buscamos en el internet o hablamos con otros preguntando ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a hacer la reunión el domingo? ¿Cómo vas a hacer para seguir en contacto con la gente? ¿Cómo vas a hacer para pagar las cuentas y seguir teniendo ingresos? ¿Cómo vas a hacer para poder seguir entrenando los líderes? Y todas son preguntas válidas, pero todas las preguntas que tienen que ver con lo que hacemos definitivamente están relacionadas con lo que somos. Todo lo que hacemos está relacionado con lo que somos. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo vamos a ser iglesia? No tanto qué vamos a hacer. Voy a dejar que otros contesten esa pregunta. Pero siento que mi responsabilidad es conversar con ustedes. Porque cuando hablamos de quiénes somos y de ser, estamos hablando de nuestros paradigmas, estamos hablando de nuestra teología, estamos hablando de nuestros conceptos preconcebidos a través de los cuales actuamos y aceptamos o rechazamos cosas. Son mis paradigmas de quien creo que soy o de quien creo que debo ser, lo que determina si decido cancelar una reunión física en el templo y hacerla de forma virtual, o no tengo ningún problema en ir virtual
acatando las instrucciones del gobierno, porque detrás de las dos decisiones hay un paradigma, y ese es el mismo paradigma que a veces trae discusiones irrelevantes en los medios sociales, en Facebook o en esas plataformas donde cuestionamos a los que se reúnen y cuestionamos a los que no se reúnen. Pero quizás en lugar de plantear y estar analizando lo que hacen o no otros, ¿por qué no hablamos de lo que somos? O lo que al menos deberíamos ser. Y revisar ese paradigma. Porque si podemos ponernos de acuerdo en quién el Señor espera que seamos, creo que todos nosotros vamos a darnos cuenta que la forma en que hagamos las cosas va a ser muy diversa, pero al final del día no importa, porque lo que importa es que si lo haces de esta manera o aquella, al final todos estamos siendo quien Dios nos llamó a ser. Y quiero plantear la conversación desde esta perspectiva. Desde hace muchos años estoy pensando, creo que ha sido una inquietud del Espíritu Santo, de cómo la iglesia debería ser mucho más horizontal y menos vertical. Deberíamos. O sea, creo que en el proceso de hacer y de tratar de cumplir con el ministerio, la iglesia se ha transformado en una organización exageradamente vertical, donde todo está alineado con un personaje central, un líder casi vicario, a través del cual todo debe girar y bajo él todo debe funcionar. Y estamos tan verticales que entonces tenemos nuestros organigramas de tal forma que todo necesita partir de una cabeza que sea visible. Y no estoy hablando de que no creo en el orden ni en autoridad delegada. Estoy hablando que hemos hecho la estructura tan vertical y tan rígida que nos hemos transformado más en una torre que se va edificando y que alcanza altura, cuando deberíamos ser una iglesia mucho más horizontal, que alcanza, que llega mucho más lejos, que se transforma en algo que cruza fronteras y que definitivamente es algo que tiene dos características. Una iglesia mucho más horizontal, menos vertical. Es una iglesia que todavía funciona bajo autoridad, bajo la autoridad del Señor y bajo la autoridad delegada de aquellos a quien Dios va habilitando para que desde su autoridad no construyan sus propias organizaciones, sino que desde la autoridad que Dios deposita en ellos movilicen o transformen la iglesia en un movimiento salvador, en un movimiento sanador, en un movimiento transformador de Dios en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Una iglesia mucho más horizontal y menos vertical necesita entender que hay cosas que hay que empezar a ver cómo digo esto. Hay que empezar a darnos cuenta que sí son negociables. Una iglesia vertical no cree que es negociable la centralización o el control. Una iglesia vertical necesita mucho control. Una iglesia vertical necesita que todo esté bajo control. Todo tiene que estar aprobado minuciosamente. Alguien en la cabeza decide cada detalle. Mientras que en una iglesia horizontal hay un control mínimo. Y ese control mínimo tiene todo que ver con accountability, como dicen en inglés, con una relación de dar cuentas morales entre nosotros, con un control que es básico y mínimo, que tiene que ver con acompañamiento, con equipamiento, con formación, que tiene que ver con espacios en los cuales somos responsables los unos a los otros, pero no necesariamente con un control organizacional donde todos los detalles tienen que ser aprobados por una sola persona y nos roba la capacidad de ser diversos, de diferentes expresiones de Jesús a través de nosotros, en donde estamos y en donde Dios nos quiere usar. La otra que es negociable en una iglesia horizontal, pero no en una iglesia vertical, es la centralización.
Una iglesia vertical necesita que todo esté centralizado. Todo tiene que pasar por este lugar. Todo tiene que estar basado en lo que ocurre en este lugar y luego a partir de este lugar podemos tener ciertas extensiones, pero todo está acá. Una iglesia horizontal es mucho más descentralizada. Todos sus aspectos son mucho más descentralizados. No se trata de lo que ocurre el domingo en la reunión, pero se trata de lo que puede pasar todas las semanas en nuestras comunidades. No se trata de simplemente tener un gran evento, sino de los pequeños eventos que todos los días pueden estar ocurriendo cuando la iglesia está siendo iglesia en su espacio de vida y en su espacio de trabajo. Entonces de eso se trata. Y cuando pienso en esto, entonces pienso que nosotros vamos a tener, con todo lo que ha pasado y con todo lo que esta pandemia está provocando, que está obligándonos a no poder reunirnos en un templo donde teníamos todo descentralizado, que está obligando hasta a darnos cuenta que no podemos tener el control de todas las cosas que están pasando. Si vamos a hacer una iglesia horizontal, mi propuesta es que comencemos a hablar ahora y en las semanas siguientes de varias cosas que necesitamos reajustar nuestros paradigmas. Por ejemplo, y voy a mencionar 5 muy rápido y dejártelo de tarea como para que pienses, para que reflexiones. Me gustaría muchísimo que si me escuchás y te querés prender en esta conversación, me escribas, te animes a mandarnos tus preguntas, tus comentarios, a aportar a este diálogo, que no sea un monólogo de parte mía, sino que sea un verdadero diálogo de todos nosotros. Pero yo les propongo que hablemos de por lo menos 6 cosas que si vamos a pensar en ser una iglesia mucho más horizontal y menos vertical, es decir, una iglesia mucho más descentralizada y menos centralizada, una iglesia que tiene mucho menos control porque está empoderando y está habilitando, permitiendo que hayan expresiones propias en los diferentes espacios del cuerpo de Cristo. Entonces yo pienso que las 6 cosas que necesitamos conversar son, número 1, ¿de qué se trata? ¿De una gran visión o de la gran comisión? Las iglesias verticales se trata de una gran visión. Es la gran visión que tienen y cómo van a construir esa visión a lo largo de los años, porque al final del día, eso es lo que voy a dejar cuando me vaya, y cuando todo el mundo vea esa torre que construí pueden decir, dejé un nombre. O lo que hacemos todos los días se trata de la gran comisión. Claro, en la gran comisión no aporta mucho a nuestro ego personal como pastores y como líderes. Pero esta es una pregunta. A partir de ahora, si la iglesia que Dios necesita es una iglesia mucho más horizontal, ¿de qué se trata todo esto? ¿De tener una gran visión o estar todos comprometidos e involucrados en la gran comisión? Segundo, si vamos a ser una iglesia mucho más horizontal y menos vertical, ¿se trata de un líder carismático que tiene la capacidad de dirigir una organización? ¿O se trata de un equipo de líderes? No se trata, y noten que no estoy diciendo un equipo de trabajo, porque he aprendido a lo largo de los años que yo puedo tener 2 clases de equipos. Puedo tener un equipo de trabajo donde yo soy el líder y todos los demás en ese equipo son mis casi sirvientes, porque son mi equipo para hacer lo que yo les pido y casi de forma obligatoria tienen que hacer al pie de la letra lo que pido como líder, para eso son mi equipo. O se trata de un equipo de líderes, donde somos un grupo de líderes, todos pensantes, todos escuchando la voz de Dios, todos con una expresión de ministerio, de dones y de talentos diferentes, que cuando lideramos juntos, entonces podemos ser una expresión mucho más completa de un Jesús salvador, de un Jesús sanador, de un Jesús transformador. El Nuevo Testamento nunca habla de líderes, de liderazgo en singular. Si leen claramente, siempre es plural. Se trata de los apóstoles, de los ancianos,
Así que la segunda gran pregunta para empezar un diálogo de ser una iglesia mucho menos vertical y mucho más horizontal es ¿qué necesitamos hoy? ¿Un líder en cada iglesia? ¿O necesitamos una pluralidad de liderazgo, un equipo de líderes realmente presidiendo nuestras congregaciones y presidiéndonos como iglesia? La tercera pregunta o el tercer aspecto que yo propondría de conversación es, ¿se trata de una congregación litúrgica o de una comunidad de salud? Creo que las iglesias verticales construyen congregaciones litúrgicas, tienen un programa, tienen, hasta parecen, sin crítica por supuesto, pero es todo un programa que parece a veces un show donde preparamos al pie de la letra lo que va a pasar y tenemos toda una liturgia que hay que seguir y venimos, la cumplimos por una hora en algunos grupos étnicos donde no necesitan mucho tiempo para una reunión, o hasta 2, 3, 5 horas en aquellos que somos más de reuniones largas. ¿De qué se trata? ¿De una congregación litúrgica o de una comunidad de salud? La realidad es que a veces somos tan congregación que aunque estamos todos en una reunión de 1 hora o 2 horas, no hay nada en común entre todos los que estamos allí. Solamente la reunión, solamente el mensaje, solamente ciertas prácticas que hacemos como de forma sistemática. Así que creo que es una buena conversación. ¿Qué clase de iglesia necesita el mundo de hoy? ¿Una iglesia que es congregación litúrgica o una comunidad de salud donde es más que tener una reunión? ¿Cómo vamos a aprender a estar reunidos entre nosotros, a tener ese espacio de vida común y no solamente de reunión común? Vamos a profundizar estas cosas. Espero, si podemos seguir conversando. Creo que el cuarto aspecto es preguntarnos seriamente si se trata de una organización con miembros o de ser una red de ministros. Las iglesias verticales construyen toda su agenda en tener una organización con miembros comprometidos. Una iglesia mucho más horizontal se da cuenta que la prioridad es activar una red de ministros que todos los días están siendo usados por Dios. Así que me parece a mí un aspecto interesante a conversar. ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Una organización con miembros o una red de ministros? Quinto, ¿de qué se trata? ¿De enrolar miembros en la iglesia o de hacer discípulos seguidores de Jesús? Esta es otra muy buena pregunta, porque las iglesias verticales son proselitistas, necesitan miembros en la iglesia. Mientras más miembros tienen, más poder tienen para hacer cosas. Pero una iglesia mucho más horizontal es una iglesia que entiende que su tarea no es enrolar miembros, sino hacer seguidores de Jesús, discípulos que realmente siguen a Jesús. Sexto, para hacer una iglesia más horizontal, menos vertical, quizás debemos hablar si se trata de entrenar a la gente para que sirvan en los ministerios o equipar a los discípulos de Jesús para que sean ministros. Y este es otro aspecto. Las iglesias verticales se han pasado la vida teniendo cursos y entrenamientos de cómo la gente tiene que servir en los ministerios. O sea, cómo vas a servir en el ministerio de mujeres, cómo vas a servir en los ministerios celulares, cómo vas a seguir procesos. Y tenemos a veces a nuestra gente entrenada para trabajar en los ministerios de la iglesia, pero cuando están allá afuera no pueden ni siquiera orar por un enfermo porque no saben cómo hacerlo, no pueden hablarle a alguien de parte de Dios porque ni saben escuchar la voz de Dios para alguien. Entonces quizás este sexto aspecto es algo que también tenemos que conversar. Si es que este tiempo nos va a servir a nosotros para replantearnos no tanto qué vamos a hacer, sino quiénes vamos a ser como iglesia. ¿Vamos a estar entrenando gente para que sirvan en los ministerios o nos vamos a dedicar a equipar a cada persona de nuestra iglesia para que sean ministros de Jesucristo? Esta es la propuesta. Así que te lo dejo ahí en el corazón. No lo recibas ni con un espíritu de crítica ni de juicio.
Creo que estoy frente a este micrófono simplemente tratando de yo mismo conversar conmigo mismo y abriéndolo a todos ustedes. Si te animás, conversemos. Esto es Conexión Pastoral y quien te habla, Daniel Prieto. Conexión Pastoral es un ministerio dedicado al desarrollo de iglesias, pastores y líderes saludables que cumplen con la misión de Dios. Gracias por escucharnos. Te invitamos a ser parte de Conexión Pastoral. Juntos podemos lograr ser una iglesia saludable que cumple con la misión de Dios.